Profe, ¿está hablando? Porque no se le escucha nada. Chicas, ¿se me escuchó? Sí, Sí, Silvina, se escucha. sí, Silvina. Silvia, sí se te escucha. Sí, yo sí te escucho. ¿El profe está hablando? Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, profe. Sí, profe, Ah, buenas noches. buenas noches. Sí, empecé a dar claro, pero no me escuchaban. Se ve que estaba, no sé qué pasa con el sonido, que no se me escuchaba. Yo escuchaba que alguno decía, profe, está hablando, así que menos mal. Bueno, no sé si ustedes están viendo el PowerPoint. Sí se ve, profe. Sí, profe. Bueno, ya lo voy a agrandar entonces, ahí la estoy viendo ustedes, ahí les he hecho entrar a todas, ya están todos adentro. Bueno, ahí ya después lo voy a agrandar y lo vamos a ampliar. Bueno, hoy vamos a tener la primera clase. Buenas tardes a todas. Y va a relacionarse con lo que es la presentación de la asignatura, lo que es la unidad 1, medicina legal, definición, concepto, clasificación, que es lo que decíamos, ¿cierto? Y después lo que era la medicina legal. Bueno, vamos a pasar entonces a la primera, que está, a ver, vamos a ampliarla. Esto, a ver, PowerPoint. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Se ve, Perfecto. profe. Sí, yo Bueno, la veo ustedes me igual. dicen, me dicen si se ve y se escucha bien, ¿no? Me avisan si no. Bueno, vamos a pasar entonces a la primera. La primera, bueno, esta área de la medicina legal está dentro de lo que es, para que ustedes tengan una idea, por supuesto, dentro de la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Médicas. Dentro de la Facultad de Ciencias Médicas tenemos la carrera de medicina, que está relacionada con todo lo que hace es la carrera de medicina y ciencia de la salud, que sería, ustedes saben que la Facultad de Ciencias Médicas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está medicina y las licenciaturas en kinesiología, en fisioterapia, en enfermería, etc. Y además tenemos dentro de la facultad diferentes secretarías, entre ellas está la Secretaría Académica, la Secretaría Estudiantil, la Secretaría de Extensión. Dentro de la Secretaría de Extensión están los diferentes cursos, las diferentes actividades que se dan, como por ejemplo de podología legal, ¿sí? Bien. El tema es que ahí quiere entrar alguien, tengo que volver y ahí se complica. Bueno, a ver, porque si no, no me sale para darle entrada. Bueno, ahí le voy a ver si le puedo hacer entrar, porque si no, cada vez que tenemos que hacer entrar a alguien, tenemos que volver a la pantalla. Bueno, ahí le hice entrar a algunas compañías de ustedes. Bueno, vamos de nuevo a ampliarlo. Allí está. Entonces decíamos que dentro de lo que era la medicina y toda la ciencia afines estaba un área que se llama Área de Medicina Legal del Trabajo, Toxicología y Ontología Médica. En esta área, casualmente, hay objetivos que es adquirir competencias que habiliten a los alumnos a desempeñar su tarea dentro del respeto a las normas éticas y legales que impone la profesión. Esta área está integrada por la asignatura de Medicina Legal y Toxicología. Casualmente, en la que yo les decía, estoy de titular, y en donde impartimos todos los conceptos relacionados con la medicina legal y para los médicos. Y por supuesto, para los integrantes del equipo de salud, como por ejemplo ustedes. Entonces, desde esta área. Nosotros tenemos un programa, que es el programa de la medicina legal, pero acá nosotros tenemos que desarrollar el programa de podología legal, ¿cierto? Que yo ya se los dije cuáles son las unidades, después se las vamos a presentar, cuáles son los objetivos y los contenidos, que yo se los dije ya en la primera clase, ¿se acuerdan, no? Bueno, objetivos generales, después tenemos objetivos específicos, son todos estos específicos, todos objetivos específicos, y propuestas de contenidos, donde hay algunas entidades que compartimos. Por ejemplo, nosotros compartimos la introducción a la asignatura, la parte, yo les decía, vamos a hablar
parte que es la bioética, otra de la medicina legal profesional, ahí vamos a hablar de la medicina del trabajo relacionada con la parte podológica, la medicina deontológica, la deontología, los deberes del profesional podólogo, los derechos del profesional podólogo, la medicina legal social, la parte de medicina del trabajo relacionada con la podología, y la parte judicial, por ejemplo, tenemos la relación con la parte de, yo les decía, de la criminalística pédica, etcétera, ¿cierto? Bien. Vamos a hablar hoy de estas son las unidades que, bueno, no hacen el hecho, y la metodología de enseñanza. Yo les decía, hay una parte teórica, que es la que vemos nosotros acá, una tarea individual, que es la que hacen ustedes personalmente cuando escuchan las clases teóricas que son estas, prácticas integradoras que nosotros llamamos actividades prácticas relacionadas con la utilización del trabajo final, que yo les decía, vamos a hacer un trabajito monográfico, ¿cierto? Y la evaluación, que hay una síntesis integrativa, que es en forma conceptual, en forma global, y por supuesto con los parciales del final de la asignatura que ya hemos hablado. Condición de los alumnos regulares, y bueno, esto no va a la carga horaria tampoco, y la bibliografía recomendada. Bien, toda esta bibliografía es la que pueden ustedes utilizar para los conceptos de la podología. ¿Y esto va a dónde? A la podología legal, o sea, lo relacionado con las ciencias jurídicas. Todo esto, nada más y nada menos que desemboca en la parte jurídica, en la parte médico-legal. ¿Pero qué es la medicina legal? Y aquí empezamos algunos conceptos. Etimológicamente proviene del griego, medomai, tener cuidado, del latín lex legis, condición, pacto, regla o norma. Y dentro de esta medicina legal hay algunos autores, como Gilbert Calawi, que habla del conjunto de los conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de los problemas que plantea el derecho, tanto en la aplicación práctica de las leyes como en su perfeccionamiento y evolución. Otros autores, como José Gil Patito, hablan que es la disciplina o especialidad médica que encuadra en las normas jurídicas vigentes métodos, técnicas y procedimientos específicos. Trata de dar respuesta a cuestiones de naturaleza médica que se plantean en el ámbito del derecho. Medio Rojas habla de que es la aplicación de los conocimientos médicos a problemas judiciales. Vargas Alvarado, un gran autor extranjero, dice que es la rama de la medicina que reúne todos los conocimientos médicos que pueden ayudar a la administración de la justicia. Y bueno, en honor a mis antecesores, esta definición es muy específica, relacionada con la parte de la medicina legal, que es la aplicación de los conocimientos médicos y paramédicos en el estudio, evaluación y resolución de los problemas médicos, jurídicos y sociales del hombre, desde antes de nacer hasta después de la muerte. Es muy amplio, porque la medicina legal no solamente atiende a la vida, sino también desde el individuo antes de que nace y, por supuesto, después de muerto. Pero ustedes me dicen, profesor, muy bien, pero esta ciencia es la medicina legal. Acá estamos hablando de la podología legal. ¿Y qué sería la podología legal? Y bueno, si ustedes se fijan, y hacemos un parangón con, ¿cierto?, la definición, por ejemplo, que habíamos hablado de Medio Rojas, es muy simple. Si nosotros cambiamos medicina legal y ponemos podología legal, y podríamos decir que es la aplicación de los conocimientos podológicos a los problemas judiciales, porque acá está relacionado con los médicos, pero pueden ser los enfermeros, los kinesiólogos, los fisioterapeutas, etc. O sea, está relacionada la podología legal, que es la materia, la asignatura que nosotros vamos a estudiar, a toda esta aplicación de los conocimientos relacionados con la podología clínica, asistencial, con la problemática judicial o jurídica, o sea, es la transferencia de lo podológico a lo jurídico, a las leyes y al vocabulario jurídico. ¿Vamos? Bien, eso es la definición de medicina legal y podología legal. ¿Con qué ciencia se relaciona la medicina legal? Y por supuesto la podología legal, prácticamente con todas las especialidades médicas. Acá hay gente, ustedes me contaban que hay algunas podólogas que se dedican, por ejemplo, al pie diabético. Y bueno, el pie diabético se relaciona con la medicina, y es un nexo que existe entre la medicina y la podología, por supuesto, si estamos en el arte de curar. Y por supuesto que la parte de la podología legal está relacionada con todos los aspectos que hacen inherente a ese pie diabético, esa patología relacionada con la parte legal. Supónganse que haya, por ejemplo, una mala atención por parte del médico, en este caso por parte de la podóloga,
y genere una obligación de responder por ese daño que se le pudo haber hecho al paciente, generando una responsabilidad profesional relacionada a podología. Y le puede llegar a hacer una determinada demanda por esa actuación, para que ustedes, bueno, ante la justicia puedan explicar a ver cómo fue la actuación, si produjo un daño o no. Bueno, eso está relacionado, por ejemplo. Por eso vamos a hablar de lo que es la responsabilidad médica, de cuáles son los tipos de responsabilidad, cómo nos podemos cuidar de un juicio, cómo podemos prevenir un juicio de mala praxis. Todo eso se lo vamos a ver a lo largo del curso. Perdón, profe. Sí, querida. Una pregunta. ¿Usted está pasando el Power o está hablando todavía con la segunda diapositiva? No, lo estoy pasando. ¿No se ve? No, está en la segunda nada más. No pasó, por eso le Menos pregunto. menos mal, yo estoy pasando el PowerPoint. Por eso les decía a ustedes, díganme. Sí, porque a veces estos sistemas son desastrosos. Pero ¿cómo puede ser? Claro, Sí, porque no coincidía lo que estaba diciendo con lo que estábamos leyendo. claro, sí. A ver, voy a salir con razón. Voy a volver. Por eso les digo, estos sistemas son medios leoninos. Entonces ustedes díganme si me escuchan, si me ven, si no me ven o qué pasa. Miren, Debe ser que cuando salió volvió a entrar y quedó en puede eso. ser ahí, porque uno de ustedes que había ingresado, entonces tuve que salir. Bueno, a ver, vamos a ver cómo es. Menos mal que me dijeron, si ustedes díganme, sí, yo venía pasando. Bueno, a ver, discúlpenme, a ver, vamos a ir de nuevo. Sí, yo venía pasando. Y a ver, vamos a volver a ver. Qué macana. Yo con razón, a ver, vamos a empezar por acá, a ver con esta, a ver si se ve esta. Sí, ahí está la balancita. Ahí se ve la balancita. Bueno, a ver si podemos ampliarlo. Ahí se ve. Sí, está, pero Ahí no. se ve. Se Bueno, ve igual, profe. Se ve la balanza con la imagen se ve. Sí, Claro, profe, pero no se amplió. No se amplió, qué raro. ¿Y ¿Cómo cómo que les no? parece a ustedes? A mí me No parece muy ampliada toda Sí, la se ve, pantalla. profe, se ve. se ve? Ah, Sí, se ve se bien, ve, bueno. profe. Bien, si yo paso, por ejemplo, así, ¿pasó? No. No. Qué raro. Porque a mí ¿Quiere sí me pasarlo al pasa. grupo, profe, y que alguna compañera lo vaya pasando? No, si yo vengo haciendo esto hace 4 años, doy más o menos era no sé, No, por ahí 5.000, es una 6.000 cuestión clases de en tibia, 4 años. Algo pasa ¿no? hoy. No, si esto es algo muy simple, espera un segundito. A ver, esperen un segundo. No, si tenemos que. Algo pasa acá. A ver, vamos a subirlo de nuevo. Eso le iba a decir, súbalo de Sí. nuevo. Vamos a dejar de compartir y lo vamos a subir de nuevo. A ver. Algo pasa acá. No, si venimos dando del año 2020, todo así, se imaginan, por Meet, por Zoom, por lo que ustedes quieran. ¿No? Si tiene, y con imagen y todo, no hemos tenido problemas, algo pasa hoy. A ver. Vamos a probar ahora, a ver. A ver. Bueno. ¿Ahora se ve? Sí, Ahora sí. Ahora sí. Bueno, a ver ahora. Sí. Medicina legal, dice, sí. Ahora está, ahí está, bueno. ¿Vieron? Sí, no, a veces, miren, la verdad que les comento, cuando apareció esto de la pandemia, en el 2020 tuvimos que ayornarnos, claro, al comienzo era todo nuevo, ustedes vieron, no sabemos nada, y después nos hicimos cada vez más duchos, y yo les puedo asegurar, en el final del 2020, yo tenía en mi escritorio, no les miento, 3 computadoras, 2 celulares y la computadora fija, o sea, tenía
6 aparatos tecnológicos, imagina, ¿no? Era un tremendo, porque por ejemplo, el posgrado, el primer año, segundo año, parecía un estudio de televisión, era un infierno. Y bueno, nos hicimos un poco duchos y ahora, bueno, damos conferencias. Yo, por ejemplo, doy a Perú, en universidades de Perú, de Uruguay, de varios lados, incluso en algunos congresos mundiales, por ejemplo, para España, Entonces, no hemos tenido ningún problema, y por supuesto para toda la Argentina y para Córdoba igual. Sí, no hemos tenido problemas, así que a veces son que estos sistemas que a veces uno toca algo y entonces se abre o no se abre, cuando uno sale o entra, pero Sí, bueno, se es cuestión de tildan. darse. Bueno, entonces decíamos etimológicamente, proviene del griego, medomai, bueno, esto es lo que les dije a ustedes, después la definición, acá está, la de Gilbert Calawit, ahí estoy pasando, la de Miguel José Ángel Patito, que la habíamos hablado recién, la de Nerio Rojas, donde nosotros hacemos el parangón con la parte de la podología legal. Entonces decimos, en aplicación de los conocimientos podológicos a los problemas judiciales, ¿cierto? Bien. Después la de Eduardo Vargas Alvarado, la medicina legal, la definición relacionada con la cátedra, ¿no? Decíamos que esta también muy importante, y cómo se relacionaba la podología legal con diferentes ciencias. Por supuesto, con el derecho es también muy importante. ¿Y cómo se clasifica la medicina legal? Ahí están viendo, ¿cierto? La clasificación judicial, social y profesional, la ven bien, ¿no? Sí, profe, sí. Perfecto, me quedo tranquilo. Cualquier cosa usted me avisa. No lo veo, no vemos la imagen, no lo escuchamos, o lo vemos borroso o algo, listo, entonces lo abrimos y lo levantamos nuevo. Debe haber sido como alguno de ustedes me dijo, cuando yo salí y para hacer entrar a una de las compañías y volví a entrar, ahí entonces quizás se descuadringó esto. Bueno, la judicial entonces, dentro del área judicial, la medicina legal tiene 3 grandes áreas. La judicial, social y profesional. Dentro del área judicial están estos temas, por ejemplo, la parte de las lesiones que vemos, todo lo relacionado con la lesionología, la traumatología, por ejemplo, todo lo que son las lesiones en el pie, en este caso, ¿cierto? Ahí vemos todas las lesiones que ustedes pueden observar, por ejemplo, a nivel del pie. La criminalística está relacionada con, por ejemplo, yo les decía, las huellas de pie descalzo, etcétera, y todas esas otras ciencias que no están directamente relacionadas con la podología, pero se hacen o se ven dentro de la ley judicial. La social, acá sí, la medicina del trabajo, si nosotros fijamos una incapacidad o hay un accidente de trabajo, por ejemplo, supónganse un obrero que le cae, ¿cierto?, un hierro o una madera pesada en el pie, y entonces produce un traumatismo. Ese traumatismo, esa lesión, si está relacionada en el lugar de trabajo por el rol y en dirección, con un nexo causal relacionado al puesto de trabajo, dentro del trabajo, en horario de trabajo, y es un hecho brusco, súbito, violento, bueno, eso se considera, ya vamos a ver, un accidente de trabajo, ¿cierto? Ese accidente de trabajo, por eso, por ejemplo, en la prevención, ustedes vieron que existen esos zapatos que son con punteras de hierro, perdón, con punteras metálicas. ¿Para qué? Para que si cae, por ejemplo, una madera, un hierro o algo, una viga, etcétera, pegue con la punta de metálica y entonces no aprisione, ¿cierto?, los dedos o la parte de la empeine y se produzca este tipo de fracturas o una herida o cualquier tipo de lesión, ¿cierto? Son zapatos especiales para distintos tipos de tareas de trabajo, por ejemplo. Ahí tienen ustedes. La medicina del deporte, que está relacionada, ¿cierto?, con la podología pédica, relacionada con el deporte, ustedes saben que es muy importante en medicina del deporte y en la parte de la deportología, todas las patologías que pueden traer o pueden tener, ¿cierto? O la diferente, por ejemplo, supónganse un arco vencido, un pie plano, bueno, va a tener, por supuesto, ya saben ustedes, dificultad para diferentes elementos, diferentes situaciones, por ejemplo, para el deporte, ciertos deportes que se le va a complicar y va a traer algunas consecuencias. Y la medicina farmacológica, que está relacionada con los seguros, el seguro que tiene que tener, por ejemplo, responsabilidad profesional, un médico, un enfermero, un podólogo, para eventualmente ante un juicio de mala praxis, que el seguro le cubra la parte civil, ya lo vamos a ver. Y la parte profesional, que esto sí, hay muchos tópicos que nosotros tocamos de podología legal, por ejemplo, la parte deontológica del podólogo, que está relacionado con los deberes, ¿se acuerdan? ¿No? Deberes y fisiología de derechos. Son los deberes del podólogo, y esto está relacionado a la deontología y la fisiología con
bueno, qué competencia tiene, está relacionada con la bioética, la moral, la responsabilidad del podólogo, la praxis de la podología, o sea, en fin, del secreto podológico, etcétera, está relacionado con las obligaciones, las leyes, el ejercicio legal de la podología, etcétera, etcétera, ¿no? El ejercicio ilegal, etcétera. Bueno, vamos a hablar un poquito de cada una de estas ciencias, se las voy a presentar para que usted tenga una idea, porque repito, si bien nosotros vamos a hablar de podología legal, no de medicina legal, pero ustedes tienen que saber de dónde nosotros tomamos los conceptos. Estamos, porque la parte de las lesiones en el pie la vamos a abordar desde el punto de vista de la traumatología legal, ¿se da cuenta, no? Entonces, bueno, la traumatología legal estudia las lesiones y las muertes violentas. Traumatismo desde el punto de vista de los aspectos penales, civiles o laborales que aquel plantea. Lo que yo les decía, por ejemplo, repito, un traumatismo en pie por un accidente de trabajo, bueno, esto traerá seguramente un planteamiento desde el punto de vista laboral por un accidente de trabajo que va a ser, ¿cierto?, indemnizado por una RT, por ejemplo, o resarcido a ese tipo de accidente. Y por supuesto, hay enfermedades laborales que también pueden relacionarse con la parte del pie, que la enfermedad laboral es ya otra cosa, porque no es un hecho brusco como el accidente, sino es un contacto por una anoxia que se produce en forma reiterada a lo largo del tiempo, en forma crónica, y que tiene que haber un nexo causal directo con algún elemento que esté, ¿cierto?, en el ámbito del trabajo. Por ejemplo, si a nivel pulmonar, ustedes vieron la enfermedad de los mineros, por ejemplo, las neumoconiosis, ¿no? Asbestosis, silicosis. ¿Por qué? Porque aspiran esas partículas y se produce esa enfermedad profesional tan típica que son las neumoconiosis, patologías respiratorias. Eso es típico de una enfermedad profesional. En este caso estamos relacionados con la parte pédica, ¿cierto? Con la parte del pie. Entonces, la traumatología legal constituye un estudio teórico aplicado al conocimiento médico-legal de las lesiones, traumatismo o heridas en toda su forma de producción y consecuencia conforme al derecho legal. Vamos a ver, por ejemplo, si una lesión se produce, repito, un accidente de trabajo, una lesión en el pie. Bien, esta es una lesión leve, grave, gravísima. ¿Qué es esto? Una lesión leve, grave, gravísima. Bueno, puede ser leve si tiene menos de un mes de curación o inhabilitación por el trabajo. Podrá ser grave si tiene mayor a un mes de curación y inhabilitación por el trabajo. Esto es desde el punto de vista médico-legal. Todas las consecuencias que trae aparejado estas situaciones. Bueno, acá ustedes para ver que ustedes tengan una idea para ver, esto es por ejemplo una herida contusa, esto es una herida de arma blanca, que tiene bordes netos, está relacionado con eso. Esto es una mordedura a nivel de un antebrazo, esto es una herida cortante a nivel del hélix antihélix, esto es una herida de arma de fuego a nivel del cráneo. Y la criminalística que hablamos nosotros, que es la disciplina que atiende a estos conocimientos de la ciencia de la identificación y de la investigación. ¿Cómo se puede identificar? Bueno, una forma de identificación, ustedes ya lo saben, mediante que la DECA, la papiloscopía, que sería la impresión distal dérmica de los extremos distales de los dedos de ambas manos. Eso se llama dactiloscopía. Pero también nosotros podemos identificar a un individuo con la palmatoscopia, que es la palma de las manos, palmatoscopia. Y relacionado a nuestra especialidad, a nuestra asignatura, teníamos la pelmatoscopia. ¿Qué es la pelmatoscopia? Es la huella del pie descalzo, o sea, de la planta del pie. Eso es la pelmatoscopia, que puede servirnos para la identificación de esa persona. En un lugar del hecho que se investiga, se deja, por ejemplo, una huella de pie descalzo, ya sea, por ejemplo, una huella, supóngase que hay una mancha de sangre y entonces se pisa y se deja esa huella y se impronta, ¿cierto?, en el lugar, en la escena. Bueno, se puede estudiar esa huella de pie descalzo y se puede determinar si pertenece a tal o cual persona. Se le puede hacer estudios de ADN en la sangre y además, por supuesto, por las características de esa impronta de huella de pie descalzo, se puede identificar si pertenece a tal o cual persona. Es muy importante. Entonces, Profe, sí. ¿La huella del calzado es lo mismo también que la huella del Bien, pie? ¿Estudia lo sí, mismo? también se estudia en criminalística, lo que pasa es que eso ya no se llama pelmatoscopía. La pelmatoscopía es la huella del pie
de la planta del pie. Ese sería la Descalzo, pelmatoscopia. digamos. Exacto, descalzo sería la pelmatoscopia. Lo que pasa es que a nivel criminalístico, muy bien, también se puede estudiar la huella de pie, del pie calzado. Y esto me hace recordar, y te agradezco la pregunta, supónganse, tuve varios casos en donde fueron homicidios y entonces, claro, el victimario, el homicida, bueno, apoyó, lo pisó a la persona para sostenerlo con su pie, pero calzado, ¿eh? Y le dejó la impronta del cuadriculado de la huella, de la suela de zapato. Entonces se estudió ese cuadriculado, esa impronta, o sea, con ese equimosis que le produce, ¿cierto? Y se determinó que ese zapato, esa suela, fue la que le produjo, ¿cierto? Las equimosis en cuadriculado, ¿cierto? De ese individuo. Y se pudo determinar. ¿Se acuerdan en el crimen de Baezosa, que decían que en la palanta de en la planta, en la punta de la zapatilla, que tenía restos de sangre, aparentemente este chico? Bueno, se hicieron las pericias pertinentes a quién correspondía, si a uno u otro, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es muy importante relacionado con esto, ¿no? Bien. Como el hincha de Belgrano, profesor, que matan en la cancha, también me parece que fue igual. Claro, Con la claro, tapa. claro, las zapatillas. Esto se estudia muy bien en la parte criminalística. No hay una clase que yo les doy que está relacionada con esto, a ustedes les gusta mucho, es la parte de la criminalística pédica, ¿cierto? Y la parte de descanso, mancha de sangre, etcétera. Bueno, esto se ve en el lugar del hecho, que le decíamos, la escena del crimen, ¿cierto? Bien, ahí por ejemplo estamos viendo un lugar del hecho. Por ejemplo, acá se ve la impronta que deja esta escopeta acá en el pie, en el piso. Pero podría ser también la impronta dejada de un zapato en la arena o en la tierra. ¿Estamos? Bien, bueno, estos son cartas póstumas. La criminología ya estudia la conducta de víctima y victimario. La agonología, la parte del periodo agónico, si la persona todavía está viva. La parte de la tanatología, que contempla lo que es el cadáver y la muerte, y las distintas ramas de la tanatología, ¿no? Ahí está el cadáver, toda la parte de la asfixiología, la parte de la asfixiología, la tocoginecología también, la sexología, todo hace la toxicología, que está relacionada con la parte toxicológica, la psiquiatría forense, relacionada con la inimputabilidad, por ejemplo, la medicina del trabajo, que es lo que decíamos, la rama de la ciencia médica que se ocupa de prevenir la aparición de enfermedades provocadas por distintas condiciones, medio ambiente de trabajo, y que están expuestas a los trabajadores, que dijimos anteriormente. Y la medicina del trabajo está relacionada con aspectos médicos judiciales de la medicina del trabajo. Acá está la medicina del deporte, que estudia la parte físico-funcional, fisiológico, antropológico, en este caso, por ejemplo, del pie, para todo lo que son las afecciones deportivas, las artropatías, que son las afecciones crónicas por movimientos repetitivos, por ejemplo, la epicondilitis del tenista, etcétera, ¿no? O un accidente deportivo, por ejemplo, una fractura a nivel del tobillo, puede ser un esguince a nivel del tobillo, supónganse en un deportista, un jugador de fútbol, que está jugando al fútbol y se produce un esguince. Bueno, o una fractura a nivel del pie, el tobillo. Bueno, eso es un hecho brusco, violento, inherente y es un accidente deportivo y se debe estudiar. Se puede peritar, ya después lo vamos a ver en pericia, etcétera, etcétera, ¿cierto? Muy importante. La medicina farmacológica, les dije, que es la medicina de los seguros, ya vamos a ver esto en responsabilidad profesional. Y bueno, usted tiene que tener estos elementos que son muy importantes como futuros podólogos, y esto vamos a ver en bioética también, en pericia, la sabiduría del científico, de lo que es el conocimiento científico, la experiencia, que lo que se acuerdan que decíamos, ¿no? De tanto trabajo, del trabajo, la habilidad, la destreza que uno tiene con el hacer, o sea, la práctica en la especialidad. Vamos, y hacer a la habilidad. Yo les decía habilidad y destreza para ser competente, o sea, para resolver un problema. Y eso es muy importante teniendo conocimientos teóricos, pero también prácticos. Y siempre, por supuesto, esto está relacionado con la bioética, la veracidad, el comportamiento, la moral, la honestidad, la compostura. Todo esto es muy importante y lo vamos a ver en la parte, yo les dije que les prometí que le vamos a dar una clase de ética que sería
como quien dice, acá en podología legal, es como una introducción a la bioética, aspectos generales, y después ustedes van a tener toda una unidad, mejor dicho, una asignatura que es bioética legal, ¿cierto? Bioética podológica. Bien, y acá yo siempre les pongo un poquito la bibliografía de donde saqué el PowerPoint, de la chava que les comenté, Basile, Giro Calagüí, Patito, bueno, son muchos libros. Yo siempre le pongo detrás de cada PowerPoint alguna bibliografía para que usted tenga una idea de dónde pueden sacar. Pero todos los libros relacionados con esta área salen estos conceptos, o sea, no hace falta, ¿cierto?, que no nos pongamos a exponer algo. Y bueno, esto, fíjense en Claude Bernard, siempre me gusta terminar alguna disposición con alguna frase que nos deje un poquito pensar y un poquito, cierto, que nos atañe esto. Fíjense ustedes que dice, el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Y esto es importante, ¿cierto? Siempre para nosotros encontrar algo, tenemos que saber que puede existir. Y para eso tenemos que saber qué es. Nadie va a encontrar lo que no sabe que va a buscar. Entonces ustedes, si no saben cuáles son las patologías probables del pie, pues no van a poder encontrarla. Si ustedes no saben que un pie diabético puede producir tal o cual afección, o que se le puede producir tal o cual afección, porque ustedes no lo estudiaron previamente, aunque lo vean, van a creer que es un lunar. Y claro, se dan cuenta, o sea, van a confundir patología, van a confundir entidades. Entonces, si yo estudié teoría, estudié práctica, he hecho práctica, tengo el conocimiento, tengo la habilidad de resolver esa problemática, y voy a encontrar seguramente eso, porque sé que puede existir en ese pie diabético tal o cual afección, ¿se dan cuenta? O una úlcera a nivel del pie, ¿cierto? De la pierna, bueno, todo lo que ustedes ya saben está relacionado con ese famoso pie diabético, por ejemplo. Entonces, esto es muy importante, este aforismo, y lo hacemos siempre, o lo traemos a la palestra de todas las especialidades médicas, ¿cierto? Bien, muy bien. Bueno, esto, chicas, es el ABC. Gracias, no sé si vos me habías levantado la mano y es esa la pregunta que vos habías hecho, el aporte, o querías hacer alguna otra pregunta, porque veo ahí que está levantada la mano. Hola. Hola, profe, buenas noches. Quería preguntarle, Sí, no entiendo bien todavía qué tiene que ver lo que es criminalística con nosotros, la podología. Eso es lo que bien, no bien, Graciela. entiendo. Gracias por tu pregunta. Yo no sé si estuviste vos en la primera o en la segunda clase, yo algo comenté que la criminalística es aquella ciencia que estudia los indicios y rastros que existe en el lugar del hecho y el lugar del hallazgo para levantarlo a categoría de prueba judicial. Todo individuo es inocente hasta que no se demuestre el contrario. Yo demuestro lo contrario mediante la aporte de pruebas. ¿Qué pasa? En el lugar del hecho, que es el lugar donde pudo haber ocurrido, ¿cierto?, un determinado acto, puede producirse, y más bien se produce generalmente, algunas lesiones, que estas lesiones producen un sangrado. Y este sangrado está en el lugar, por ejemplo, en forma de un charco, un reguero, una rebarba. Y este charco de sangre puede ser pisado por diferentes individuos. Por ejemplo, el homicida. Y este homicida puede estar descalzo o no. Suponete que esté descalzo y pisa ese charco de sangre y a su vez pisa en otras partes de la habitación, del lugar. Entonces, yo puedo, mediante el estudio de esa huella del pie que tiene mancha de sangre, puedo inferir o puedo, mediante ese estudio de esa huella de pie descalzo, puedo determinar la identificación de esa persona. ¿Qué te parece? Importantísimo. O puedo determinar, por ejemplo, de acuerdo a cómo están los pasos de esa huella, si fue de un lado del baño al dormitorio, del dormitorio al baño, si fue corriendo o no, si esa persona tenía pie plano. Supónete que hay un testigo que decía que el homicida tenía pie plano, era diabético y tenía amputado el dedo gordo del pie derecho. Si vos tenés una huella de pie descalzo, completa, con arco, y que se determinan los 5 dedos, ese testigo miente, porque vos tenés allí y vos determinás que esa huella es de una persona o de esa persona que estaba apuntada como homicida, y más vale que no coincide, porque vas a ver si tiene pie plano, o si tiene arco, o si tiene o marca los 5 dedos o no, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Y como eso, muchas cosas. Entonces, a nivel criminalístico, tiene mucha importancia, por ejemplo, en lo que yo te dije.
la parte de identidad, identificación, de investigación, etc. Y vos vas a poder actuar como perito de parte, de oficio o oficial. Ya lo vamos a entender bien cuando hablemos de la parte de pericias y cuando yo les dé esa clasecita de criminalística, que muchos de ustedes o varios de ustedes les gusta, está relacionada con la investigación criminal, ¿no? Y eventualmente te pueden llamar para trabajar en eso. Ya después vamos a ver cuando trabajemos con peritos, informes periciales y los distintos tipos de pericias. Entonces yo te voy a enseñar si vos podés ser perito o no y en qué situaciones podés ser perito oficial, de oficio o de parte. ¿Te das cuenta? En diferentes áreas, entre ellas la criminalística. Vamos, eso ya de poquito vamos a ir a medida que vamos ampliando los temas. No sé si te di parte, ¿cierto? La respuesta, porque después ya lo vamos a ampliar más. Tiene muchísimo que ver en más aspectos, pero ahí te puse uno bien, un ejemplo bien práctico. Está bien, profe, gracias. No, por nada, al contrario. Bueno, ahora miren el capricho, no me veo yo. ¿Ustedes me están viendo o no? No, No, profe, no vemos. No. No sé No, qué sí, no sé qué ¿cómo es? Con la cámara, porque acá me figura como que está la cámara, pero yo acá sí no me veo. ¿Ven? Miren que ustedes No, que... está en negro. Sí, lo veo. Y ustedes saben que quiero sacar, porque está abierta la cámara. Está abierta, pero no sé por qué no sale la imagen. Bueno, no importa. Lo importante es que me han visto el power y que me escuchan. Así que yo estoy de este lado, soy yo. No está grabado. Porque eso también teníamos, ¿no? Los docentes que hacían grabar. Entonces ponían, ¿eh? Bueno, le daban las hago, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo andan? Buenas noches. Y yo, bueno, vamos a poner una grabación. ¡Pum! Ponía la grabación y escuchaban un cassette, ¿cierto? Grabado, una clase grabada. Y después al final, en 2 minutos, decían, bueno, alguna pregunta, qué sé yo. No, a mí me gusta siempre a capela, en forma, como quien dice, activa, dar la charla, aunque la repitamos, porque siempre una clase tiene algo de distinto a la otra, nunca digo lo mismo. Así que salen nuevos ejemplos, nuevas preguntas, me gusta más interactivo. Además, ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento y bueno, yo les contesto las respuestas, todo se hace más ameno, ¿no? Así que me gusta más así. Si no, se hace más tedioso, como dice, porque de última, el otro también se le puede pasar el power y listo, o el video, ¿viste? Pero no, a mí me gusta que es más hacia capela y más interactuado, como decíamos, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, chicas. Sí, profesor, me interesa saber si usted en su experiencia ha tenido algún, o nos puede comentar, por mala praxis a nivel podológico. Sí, ya les voy a comentar. Eso es toda una unidad. Se llama la unidad de responsabilidad profesional en podología. Yo ahí te voy a enseñar, esto es una clase, un encuentro, o dos, donde hablamos de lo que es la responsabilidad profesional, cómo se clasifica, tipos de responsabilidad profesional, los delitos de irresponsabilidad profesional, en qué artículo del Código Penal están. Te voy a enseñar lo que es la prevención para que no te hagan un juicio. Y si te lo hacen, para que salgas airoso y no salgas culpable en el juicio, ¿sí? Todo eso te voy a enseñar. Está relacionado con la relación profesional-paciente, profesional-familia, con la documentación, cuando veamos prueba documental, historia clínica, ficha podológica, todo eso lo vamos a hablar. Sí, hay una clase o dos, o sea, cuando yo digo encuentro, son 1 o 2 miércoles, que vamos a hablar de responsabilidad profesional. Ahí vamos a hablar todo. Y esta pregunta que me estás haciendo ahora, me la haces allí en esa clase y tengo varios ejemplos, desgraciadamente. Ojalá te dijera, no tuviera ninguno, pero sí, tenemos. Por supuesto que en podología mucho menos que en medicina, ¿no? O enfermería o algo así. Pero sí, en podología ya hemos tenido algunos casos de demanda por responsabilidad profesional. Sí. Sí, ya después los vamos a traer. Incluso cuando nosotros trabajamos en forma presencial, les traía ejemplos y hacíamos talleres, se llaman talleres de práctica pericial. Entonces nosotros, por ejemplo, acá ustedes son 35, entonces bueno, hacíamos grupitos, por ejemplo, de 8, de 10, y hacíamos, separábamos en grupo, entonces hacíamos talleres, yo les entregaba un caso a cada grupo, designamos un coordinador, y entonces ustedes lo debatían, y después cada coordinador hacía la presentación de la discusión de lo que habían visto.
Y después lo mezclamos y entre todos era muy ameno y estudiamos todos los casos. Bueno, se llaman talleres de práctica pericial, lo hacíamos en forma presencial, me acuerdo muy lindo. Acá se dificulta bastante con el tema de la virtualidad, pero bueno, yo les presento, no hay drama, les puedo traer casos, ejemplos, no hay ningún problema. También ya vemos cómo lo vemos. Eso lo vamos a ver en la parte de responsabilidad profesional, Norma, quédate tranquila. Sí, un tema muy... Gracias, profe. Por favor. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Va a pasar este Power para que podamos tomar nota? Porque... yo le hago, ¿sabe lo que hago? Lo siguiente, yo le saco toda la imagen porque es muy pesado, ¿cierto? Y les dejo pura y exclusivamente lo que ustedes necesiten, como se los paso por un Word a veces. Entonces ustedes, hasta el año pasado tuvimos una página que era Podología Legal, la página de la facultad, pero después no sé qué pasó con la página esa, página virtual, y no tenían más acceso a partir del año pasado, pues yo la subí sino a la página virtual. Pero bueno, no hay problema, yo se los paso en forma de Word y ustedes después se la pasan entre ustedes, ¿estamos? Yo se los paso como Word a toda la parte de la escritura. De todas maneras, siempre les aconsejo que mientras que yo voy pasando, ustedes si pueden sacar apuntes, también es interesante, porque son los propios apuntes, ¿no? Al margen de la parte del Power. ¿Estamos? Bueno, Gracias. chicas, no, por nada. Bueno, espero que pasen un buen fin de semana. Estos días va a estar fresco y va a llover, así que cuídense, cuidémonos para no enfermarnos. Bueno, estamos. Bueno, Gracias, nos vemos. profe. Gracias, profe. Que tenga buenas noches. Hasta luego. Muy bien. Buenas noches, profesor. Chao, Muchas gracias. gracias. Buenas noches.